Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más increíbles de ingenio y determinación cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará maravillados por el poder de la innovación tradicional y la sabiduría ancestral aplicada de manera brillante. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de saber que tenéis una idea genial mientras todos a vuestro alrededor la consideran una locura? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis la solución a un problema que afecta a toda vuestra comunidad? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó un problema común en una solución revolucionaria, enfrentando las burlas de todo su vecindario hasta que la realidad demostró la genialidad de su idea aparentemente absurda. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Cantabria, España, donde los inviernos son implacables y donde una mente creativa puede marcar la diferencia entre el calor y el frío constante. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre calefacción doméstica con una técnica tan antigua como innovadora, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la conservación del calor. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia de perseverancia y triunfo, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras increíbles historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me emociona conocer a nuestra fantástica audiencia internacional. Sin más dilación, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la paciencia y la sabiduría tradicional pueden crear milagros que duran toda la noche. Fernando García Montoya había vivido toda su vida en el pintoresco pueblo de Potes, enclavado en el corazón de los picos de Europa cántabros, donde las montañas se alzaban como centinelas imponentes que guardaban secretos ancestrales sobre supervivencia en condiciones climáticas extremas. A sus 62 años, Fernando era conocido en toda la comarca como el herrero filósofo, un apodo que había ganado tanto por su habilidad excepcional trabajando el metal en su taller centenario, como por su costumbre de reflexionar profundamente sobre problemas técnicos que otros consideraban insolubles o simplemente aceptaban como inevitables. Su casa de piedra tradicional montañesa, construida por su bisabuelo en 1892, se alzaba en una de las laderas más expuestas al viento norte del pueblo, donde las corrientes de aire frío descendían directamente desde los glaciares de los picos más altos y convertían cada noche de invierno en una batalla constante contra temperaturas que frecuentemente descendían por debajo de los 10 grados centígrados. Era octubre de 2018 cuando Fernando comenzó a obsesionarse con un problema que había atormentado a su familia durante generaciones: cómo mantener calor en la casa durante toda la noche sin consumir cantidades imposibles de leña, o levantarse múltiples veces para alimentar la estufa que proporcionaba la única fuente confiable de calefacción en su hogar montañés. Durante sus largas noches trabajando en el taller, donde el calor residual de la fragua mantenía temperaturas relativamente confortables incluso durante las heladas más severas, Fernando había comenzado a notar patrones fascinantes relacionados con cómo diferentes materiales absorban, retenían y liberaban calor de maneras que podrían aprovecharse para crear sistemas de calefacción más eficientes que los métodos tradicionales que requerían alimentación constante de combustible. Sus décadas de experiencia trabajando con metales le habían enseñado principios fundamentales de transferencia térmica, como el hierro forjado podía absorber enormes cantidades de calor durante el día y liberarlo gradualmente durante horas después de que la fuente de calor se extinguiera, cómo diferentes aleaciones mantenían temperaturas elevadas durante periodos variables dependiendo de su composición y masa,
y cómo la distribución estratégica de masa térmica podía transformar pulsos cortos de calor intenso en corrientes constantes de calor moderado que duraban toda la noche. Fernando había comenzado a especular que estos principios, que aplicaba inconscientemente en su trabajo diario, podrían adaptarse para resolver el problema doméstico que afectaba no solo a su familia, sino a prácticamente todos los residentes de Potes, que dependían de estufas de leña para calefacción durante los largos inviernos cantábricos. La inspiración específica para su proyecto revolucionario llegó durante una noche particularmente fría de noviembre, cuando se despertó a las 3 de la madrugada para descubrir que la estufa de su sala de estar se había extinguido completamente y que la temperatura interior había descendido hasta niveles que hacían imposible dormir confortablemente sin múltiples mantas pesadas que dificultaban el movimiento y el descanso reparador. Mientras encendía nuevamente la estufa y esperaba que el calor se extendiera por la habitación, Fernando recordó vívidamente las historias que su abuelo le había contado sobre técnicas tradicionales de calefacción utilizadas en los monasterios medievales de la región, donde los monjes habían desarrollado sistemas ingeniosos que aprovechaban rocas calentadas para mantener calor durante toda la noche en edificios de piedra que, de otra manera, se habrían vuelto inevitablemente fríos. Su abuelo había descrito vívidamente cómo los monjes construían muros de calor, utilizando piedras cuidadosamente seleccionadas, que podían absorber calor durante el día y liberarlo gradualmente durante las horas nocturnas, creando un sistema de calefacción pasiva que funcionaba sin requerir atención constante o consumo adicional de combustible. Fernando comenzó a desarrollar una visión cada vez más clara de cómo podría adaptar estos principios ancestrales a las realidades de su hogar moderno, imaginando un sistema donde su estufa actual podría ser modificada para calentar una masa de rocas estratégicamente ubicadas que continuarían irradiando calor durante toda la noche, eliminando la necesidad de levantarse para alimentar el fuego y proporcionando temperaturas nocturnas consistentemente confortables que transformarían completamente la calidad de vida de su familia durante los meses más fríos del año. Sin embargo, cuando compartió esta visión con su esposa Carmen y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre su obsesión con experimentos peligrosos hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como ideas medievales que no tenían lugar en una casa moderna del siglo XXI. Carmen expresó temores específicos sobre riesgos de incendio y modificaciones estructurales que podrían dañar una casa que había estado en la familia durante más de un siglo, mientras que sus vecinos se divertían imaginando la casa de Fernando transformada en algo parecido a una cueva prehistórica llena de rocas que ocuparían todo el espacio disponible. Pero Fernando, armado con décadas de experiencia técnica y una comprensión profunda de los principios físicos que gobernarían su proyecto, decidió proceder con su visión, convencido de que la combinación de sabiduría ancestral y aplicación técnica moderna produciría resultados que silenciarían definitivamente a todos los escépticos que cuestionaban su competencia y su cordura. La fase de investigación y planificación del proyecto de Fernando se extendió durante 6 semanas intensivas de noviembre y diciembre, durante las cuales transformó su taller en un laboratorio experimental donde estudiaba meticulosamente las propiedades térmicas de diferentes tipos de piedra local, probando docenas de muestras recolectadas de canteras abandonadas, lechos de ríos montañosos y afloramientos rocosos en las montañas circundantes, para identificar materiales que poseyeran las características ideales de absorción, retención y liberación de calor que haría su sistema tan efectivo como había imaginado. Fernando había establecido una metodología científica rigurosa para estas pruebas, utilizando su fragua para calentar muestras de roca hasta temperaturas específicas, y luego midiendo cuidadosamente la velocidad a la que cada tipo de piedra liberaba calor durante periodos prolongados, registrando datos detallados sobre densidad térmica, conductividad,
y durabilidad bajo ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que simularían las condiciones operativas de su sistema propuesto durante múltiples temporadas de uso intensivo. Los resultados de sus experimentos revelaron que las rocas de granito local, particularmente aquellas con alta concentración de cuarzo y feldespato, poseían propiedades térmicas extraordinariamente favorables para su aplicación, manteniendo temperaturas elevadas durante 8-12 horas después de ser calentadas hasta aproximadamente 200 grados centígrados, temperaturas que podrían alcanzarse fácilmente mediante el paso del tubo de humos de su estufa a través de una masa cuidadosamente construida de estas piedras seleccionadas. Fernando calculó que necesitaría aproximadamente 5 toneladas de granito, organizadas en una configuración específica que maximizara la superficie de contacto con el tubo de humos mientras proporcionara acceso adecuado para mantenimiento y espacio suficiente para circulación de aire que distribuiría el calor irradiado por las rocas calentadas hacia todas las áreas de la habitación principal de su casa. Sus diseños preliminares mostraban un sistema elegante donde el tubo de humos de su estufa existente sería redirigido para serpentear a través de una estructura de rocas antes de conectarse a la chimenea, creando un intercambiador de calor masivo que capturaría y almacenaría la energía térmica que normalmente se perdería directamente hacia el exterior. La logística de adquisición y transporte de materiales presentaba desafíos únicos que Fernando resolvió mediante una combinación de recursos locales, favores comunitarios y aplicación creativa de equipos de su taller para tareas que nunca había anticipado cuando adquirió sus herramientas de herrería décadas atrás. La recolección de rocas apropiadas requería expediciones a sitios específicos en las montañas, donde afloramientos de granito proporcionaban piedras del tamaño y calidad necesarios. Trabajo que Fernando realizaba durante los fines de semana con ayuda ocasional de su hijo mayor, Alejandro, que había regresado recientemente a Potes después de completar estudios de ingeniería en Santander y que mostraba curiosidad genuina sobre los principios técnicos que su padre estaba aplicando a este proyecto aparentemente excéntrico. El transporte de más de 2 toneladas de roca desde ubicaciones montañosas hasta su casa requería múltiples viajes utilizando una camioneta prestada y un remolque que Fernando había modificado específicamente para manejar cargas pesadas de material de construcción, proceso que consumía fines de semana enteros, pero que también proporcionaba tiempo valioso para conversaciones entre padre e hijo sobre ingeniería práctica, innovación y la validez de combinar métodos tradicionales con comprensión científica moderna. Durante este periodo de preparación intensiva, las reacciones del vecindario evolucionaron desde curiosidad casual hacia preocupación seria y, eventualmente, hacia una mezcla de diversión y alarma cuando los residentes locales comenzaron a observar las cantidades extraordinarias de roca que Fernando estaba acumulando en su propiedad y las modificaciones estructurales preliminares que estaba realizando en su casa para acomodar lo que comenzaba a parecer un proyecto de construcción masiva más que una simple mejora de calefacción. María del Carmen Ruiz, la vecina de al lado que trabajaba como secretaria en el ayuntamiento, expresó preocupaciones oficiales sobre si el proyecto de Fernando requeriría permisos de construcción o inspecciones de seguridad, especialmente considerando que involucraba modificaciones al sistema de humos de una estufa que, si se realizaban incorrectamente, podrían crear riesgos de incendio o intoxicación por monóxido de carbono, que afectarían no solo a la familia de Fernando, sino potencialmente a propiedades vecinas. Sin embargo, Fernando había consultado discretamente con un ingeniero amigo en Santander, que confirmó que sus planes no requerían permisos especiales, siempre y cuando no alteraran la integridad estructural de la casa, ni violaran códigos de seguridad contra incendios, validación profesional que le proporcionaba confianza para proceder con su implementación a pesar del creciente escepticismo y las burlas cada vez más abiertas de vecinos que consideraban su proyecto como evidencia de una crisis de mediana edad o una obsesión peligrosa con experimentos caseros, que inevitablemente terminaría en frustración, gastos innecesarios o peor aún,
en un accidente que confirmaría sus predicciones pesimistas sobre las consecuencias de desviarse de métodos de calefacción probados y seguros. La implementación física del proyecto comenzó durante la segunda semana de enero de 2019, cuando Fernando transformó su rutina diaria para dedicar cada momento libre disponible a la construcción meticulosa de lo que él había comenzado a llamar la batería térmica. Un sistema que combinaría la funcionalidad práctica de un acumulador de calor con la elegancia estructural de una obra de mampostería tradicional que complementaría en lugar de desfigurar la arquitectura centenaria de su casa montañesa. El proceso de construcción requería precisión de ingeniería combinada con habilidades artesanales que Fernando había desarrollado durante décadas de trabajo detallado en su taller, ya que cada piedra tenía que ser posicionada no solo para optimizar la transferencia térmica, sino también para crear una estructura estéticamente agradable que Carmen pudiera aceptar como adición permanente a su sala de estar tradicional. Fernando había diseñado un patrón específico de colocación que alternaba rocas de diferentes tamaños en configuraciones que maximizaban el contacto con el tubo de humos mientras creaban cavidades de aire que permitirían circulación térmica natural y acceso para limpieza y mantenimiento periódico del sistema. La modificación del sistema de humos de su estufa existente presentaba desafíos técnicos complejos que requerían balancear múltiples factores críticos. El tubo tenía que mantener suficiente inclinación para asegurar que los gases de combustión fluyeran eficientemente hacia la chimenea sin crear acumulaciones que pudieran causar problemas de ventilación o riesgos de seguridad, pero también tenía que serpentear a través de la masa de rocas de manera que maximizara la transferencia de calor sin crear resistencias excesivas que pudieran afectar el rendimiento de la estufa o crear riesgos de reversa de humos hacia el interior de la casa. Fernando resolvió estos desafíos mediante un diseño ingenioso que incorporaba 3 curvas suaves en el recorrido del tubo a través de la estructura de rocas, aumentando significativamente la superficie de contacto térmico, mientras mantenía un flujo de gases suave y predecible que había probado exhaustivamente utilizando pruebas de humo y mediciones de presión que confirmaron que el sistema funcionaría de manera segura y eficiente bajo todas las condiciones operativas normales. La construcción de la estructura de rocas requería técnicas de mampostería que Fernando tuvo que aprender mediante consultas con albañiles locales y estudio de manuales técnicos, ya que el proyecto demandaba estabilidad estructural que pudiera soportar no solo el peso considerable de más de 2 toneladas de granito, sino también las tensiones térmicas que resultarían de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que podrían causar expansión y contracción diferenciales en diferentes partes de la estructura. Fernando desarrolló una técnica de colocación que utilizaba mortero especial de alta temperatura en puntos estratégicos para proporcionar estabilidad estructural, mientras permitía suficiente flexibilidad para acomodar movimientos térmicos sin crear grietas o inestabilidades que pudieran comprometer la integridad del sistema. El resultado era una estructura que parecía una pared decorativa de piedra natural que se integró sorprendentemente bien con la decoración rústica de la sala de estar, ocultando completamente la sofisticación técnica del sistema de intercambio térmico que contenía. Durante las 5 semanas que requirió la construcción completa del sistema, las visitas curiosas de vecinos se intensificaron considerablemente, transformándose gradualmente desde observación casual hacia supervisión crítica, cuando los residentes del pueblo comenzaron a reconocer la complejidad técnica y la escala ambiciosa de lo que Fernando estaba creando en su sala de estar. José Manuel Fernández, el fontanero local que había trabajado en múltiples casas del pueblo durante décadas, expresó admiración grudging por la calidad de la instalación de tuberías que Fernando había realizado, aunque mantuvo escepticismo sobre si el sistema funcionaría según las especificaciones prometidas. Fernando sabe trabajar con sus manos, admitió José Manuel durante conversaciones en el bar local. Pero esto que está construyendo es más complicado que cualquier cosa que haya visto en casas normales. O va a ser una maravilla, o va a ser un desastre completo. Carmen había comenzado inicialmente a lamentarse de la pérdida de espacio en su sala de estar,
pero gradualmente desarrolló apreciación por la apariencia de la estructura de piedra e incluso comenzó a ayudar con aspectos decorativos del proyecto, sugiriendo modificaciones estéticas que mejoraron la integración visual del sistema con el resto de la habitación mientras Fernando mantenía focus en los aspectos técnicos que determinarían el éxito o fracaso de su innovación ambiciosa. El momento de la verdad llegó durante la noche del 15 de febrero, una fecha que Fernando había elegido cuidadosamente después de consultar pronósticos meteorológicos que predecían temperaturas nocturnas de aproximadamente 8 grados centígrados, condiciones ideales para probar la efectividad de su sistema bajo las condiciones reales de invierno que había diseñado el sistema para superar. Carmen había expresado nerviosismo comprensible sobre la primera operación del sistema. Preocupada por posibles problemas de seguridad o fallas técnicas que pudieran justificar las predicciones pesimistas de vecinos que habían pronosticado todo desde incendios domésticos hasta intoxicación por monóxido de carbono como consecuencias inevitables del experimento peligroso de Fernando. Sin embargo, Fernando había realizado pruebas preliminares exhaustivas durante las semanas anteriores, operando el sistema durante periodos cortos para verificar que el flujo de humos funcionara correctamente, que no hubiera fugas de gases peligrosos y que las temperaturas de las rocas permanecieran dentro de rangos seguros que no crearían riesgos de quemaduras o daños a muebles o decoración cercanos. Los resultados iniciales superaron incluso las expectativas optimistas que Fernando había desarrollado durante meses de planificación y construcción meticulosa. Después de encender la estufa a las 7 de la tarde y mantener un fuego moderado durante aproximadamente 3 horas, las rocas comenzaron a irradiar calor perceptible que transformó gradualmente la atmósfera de toda la sala de estar, creando una sensación de calor envolvente y confortable que era cualitativamente diferente del calor directo e intermitente que habían experimentado con su sistema de calefacción anterior. Fernando monitorizó cuidadosamente las temperaturas utilizando termómetros colocados en múltiples ubicaciones alrededor de la habitación, registrando datos que mostraban que la temperatura ambiente se había estabilizado a 22 grados centígrados y permanecía notablemente constante, incluso después de que permitió que el fuego en la estufa se extinguiera completamente alrededor de las 10 de la noche. Más impresionante aún, las mediciones continuadas durante toda la noche revelaron que la habitación mantuvo temperaturas superiores a 18 grados hasta las 6 de la mañana siguiente, proporcionando exactamente el tipo de calor nocturno consistente que había sido el objetivo original de todo el proyecto. Carmen experimentó la primera noche completa de sueño invernal confortable que había disfrutado en años, despertando naturalmente por la mañana en lugar de ser interrumpida por frío que la obligara a levantarse para alimentar la estufa o añadir mantas adicionales que complicaran su descanso. Fernando, le dijo con una mezcla de asombro y gratitud que validaba completamente todos los meses de trabajo y escepticismo que él había soportado. Nunca pensé que nuestra casa podría estar tan cómoda durante toda la noche en el medio del invierno. Es como si viviéramos en una casa completamente diferente. La transformación en la calidad de vida familiar era inmediata e innegable. Las mañanas ya no requerían el ritual de encender urgentemente la estufa para calentar una casa que se había vuelto inevitablemente fría durante la noche, y las tardes se habían convertido en períodos de relajación genuina en lugar de preparación ansiosa para otra noche de frío interrumpido por la necesidad de mantenimiento nocturno de la calefacción. La noticia del éxito del sistema se extendió rápidamente por el pueblo cuando vecinos cercanos comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos en los patrones de humo de la chimenea de Fernando, observando que producía humo durante periodos más cortos en las tardes, pero que su casa obviamente permanecía caliente durante toda la noche. Un fenómeno que desafiaba su comprensión de cómo funcionaban los sistemas de calefacción doméstica tradicionales. José Manuel Fernández fue el primero en solicitar una explicación directa. Visitando la casa durante una tarde cuando el sistema estaba en operación y experimentando personalmente el calor radiante que emanaba de la estructura de rocas que había observado durante su construcción,
pero cuya funcionalidad no había comprendido completamente. «Esto es increíble, Fernando», admitió José Manuel mientras tocaba cuidadosamente una de las rocas expuestas y sentía el calor que continuaba irradiando horas después de que la estufa hubiera sido alimentada. Nunca había visto nada como esto en 40 años trabajando en casas. ¿Cómo sabías que iba a funcionar tan bien? La pregunta de José Manuel reflejaba una transformación en las actitudes comunitarias que estaba comenzando a reemplazar burlas y escepticismo con curiosidad genuina y respeto por la innovación que Fernando había implementado tan exitosamente en su hogar familiar. Durante las siguientes 3 semanas, mientras las temperaturas nocturnas continuaron siendo severamente frías, con mínimas que frecuentemente descendían por debajo de 10 grados centígrados, el sistema de Fernando demostró consistencia operativa y confiabilidad que transformaron completamente no solo el confort de su familia, sino también las percepciones del vecindario sobre la viabilidad y sofisticación técnica de su proyecto aparentemente excéntrico. Carmen había comenzado a documentar sistemáticamente los beneficios prácticos del sistema, registrando cómo sus rutinas diarias se habían transformado gracias a temperaturas matutinas que permanecían confortables, eliminando la necesidad de vestirse apresuradamente en un ambiente frío o de esperar que la casa se calentara antes de que las actividades normales del día pudieran comenzar. Sus amigas del pueblo comenzaron a comentar sobre cómo Carmen parecía más descansada y menos tensa durante los encuentros sociales matutinos, cambios que ella atribuía directamente a noches completas de sueño reparador, sin interrupciones relacionadas con frío, o preocupaciones sobre mantener calefacción adecuada durante las horas nocturnas más frías del invierno cantábrico. El aspecto más notable del rendimiento del sistema era su capacidad para mantener irradiación de calor durante períodos que se extendían mucho más allá de las estimaciones iniciales que Fernando había calculado durante la fase de diseño del proyecto. Mediciones detalladas revelaron que las rocas continuaban proporcionando calor perceptible durante 10-14 horas después de que la estufa se extinguiera, dependiendo de la intensidad del fuego inicial y las temperaturas exteriores, rendimiento que superaba significativamente los 8-10 horas que Fernando había proyectado como meta realista durante sus experimentos preliminares, con muestras pequeñas de granito en su taller. Esta eficiencia superior resultaba aparentemente de efectos de escala que Fernando no había anticipado completamente. La masa más grande de rocas interactuando sinérgicamente creaba un reservorio térmico que retenía calor más efectivamente que la suma simple de sus componentes individuales. Principio de termodinámica que Fernando reconoció retroactivamente, pero que había sido imposible probar completamente hasta que el sistema completo estuviera operacional bajo condiciones reales de uso intensivo durante el clima invernal más demandante. Las visitas de curiosidad al hogar de Fernando se multiplicaron exponencialmente cuando corrió la noticia de que su experimento con rocas no solo funcionaba, sino que proporcionaba resultados que parecían casi mágicos a vecinos que habían luchado durante décadas con sistemas de calefacción que requerían atención constante y que nunca proporcionaban temperaturas nocturnas consistentemente confortables. María del Carmen Ruiz, que había sido inicialmente una de las voces más preocupadas sobre posibles riesgos de seguridad, solicitó permiso para traer a su madre anciana para experimentar el tipo de calor constante que podría beneficiar significativamente su artritis y otros problemas de salud que se agravaban durante las noches frías del invierno montañés. Fernando, le confesó María del Carmen durante una de estas visitas, «Tengo que admitir que estaba completamente equivocada sobre tu proyecto. No solo es seguro, sino que es exactamente lo que todos nosotros necesitamos en nuestras casas. ¿Podrías ayudarme a entender cómo podrían construir algo similar para mi madre?» La transformación de Fernando de experimentador excéntrico a innovador respetado se aceleró cuando Alejandro, su hijo ingeniero, regresó de Santander para una visita familiar y quedó impresionado por la sofisticación técnica y la efectividad práctica del sistema que su padre había diseñado e implementado, utilizando principios de ingeniería
que él reconocía de sus estudios universitarios, pero aplicados de manera mucho más creativa y práctica que cualquier cosa que hubiera encontrado en sus textbooks académicos. «Papá», le dijo Alejandro después de pasar un fin de semana completo estudiando el sistema y midiendo su rendimiento bajo diferentes condiciones operativas, «esto que has construido es genuina ingeniería térmica de alta calidad. Podrías escribir un artículo técnico sobre estos resultados». La validación profesional de Alejandro proporcionó a Fernando no solo satisfacción personal, sino también credibilidad técnica que comenzó a atraer atención de personas fuera del pueblo que habían escuchado rumores sobre una invención casera revolucionaria que estaba transformando la calefacción doméstica en una comunidad rural de los picos de Europa. Para finales de marzo, cuando el invierno comenzó a ceder ante temperaturas más templadas que reducían la necesidad urgente de calefacción doméstica, Fernando había compilado datos exhaustivos sobre el rendimiento de su sistema que documentaban no solo su efectividad técnica, sino también beneficios económicos y de calidad de vida que se extendían mucho más allá de sus expectativas iniciales cuando comenzó el proyecto como solución simple al problema de mantener calor nocturno en su hogar familiar. Sus cálculos meticulosos mostraban que había reducido su consumo de leña en aproximadamente 60% comparado con inviernos anteriores, ahorro que representaba no solo economía significativa, sino también reducción dramática en el trabajo físico de cortar, transportar y almacenar combustible que había consumido fines de semana enteros durante años anteriores. Más importante que los ahorros monetarios era la transformación en la calidad de vida. Fernando y Carmen habían experimentado su primer invierno en décadas sin preocupaciones nocturnas sobre calefacción, sin rutinas matutinas dominadas por la urgencia de calentar una casa fría, y sin la fatiga acumulativa que resultaba de meses de sueño interrumpido por consideraciones relacionadas con mantener temperaturas habitables durante las noches más frías del año. El reconocimiento del éxito del proyecto se había extendido progresivamente más allá de las fronteras de Potes, cuando residentes de pueblos vecinos comenzaron a visitar específicamente para observar y aprender sobre el sistema que había capturado la imaginación de comunidades montañesas que enfrentaban problemas similares de calefacción durante inviernos que parecían volverse más duros e impredecibles cada año. Un grupo de vecinos de Espinama organizó una visita grupal durante la cual Fernando proporcionó una presentación técnica detallada que explicaba no solo los principios de funcionamiento de su sistema, sino también las lecciones prácticas que había aprendido durante meses de operación, incluyendo técnicas de optimización, consideraciones de seguridad y modificaciones menores que había implementado para mejorar el rendimiento basándose en experiencia real de uso diario. La presentación fue recibida con entusiasmo genuino y preguntas técnicas inteligentes que demostraban que la audiencia comprendía tanto el valor práctico como la elegancia ingenieril de la solución que Fernando había desarrollado. Carmen había experimentado una transformación personal inesperada durante este proceso, evolucionando desde esposa preocupada, que toleraba reluctantemente los experimentos de su marido, hacia colaboradora activa, que reconocía el potencial de su sistema para beneficiar a familias en toda la región que luchaban con problemas de calefacción similares. Había comenzado a organizar visitas informales para mujeres del pueblo que estaban particularmente interesadas en aspectos prácticos del sistema relacionados con rutinas domésticas, mantenimiento diario e integración con otras actividades del hogar, proporcionando una perspectiva femenina sobre beneficios y desafíos que complementaba las explicaciones técnicas que Fernando ofrecía a visitantes más interesados en aspectos de ingeniería y construcción. Las mujeres entienden inmediatamente por qué esto es importante, explicaba Carmen a Fernando después de una de estas sesiones. No necesitamos que les expliques toda la ciencia. Pueden ver qué significa levantarse en una casa cálida en lugar de una casa fría, y eso es todo lo que necesitan saber para querer el mismo sistema en sus propias casas.
La llegada de la primavera también marcó el momento en que Fernando comenzó a recibir solicitudes serias de asesoramiento técnico de personas que querían implementar versiones adaptadas de su sistema en sus propias casas, transformándolo inadvertidamente de herrero tradicional en consultor especializado en sistemas de calefacción innovadores que combinaban sabiduría ancestral con aplicación técnica moderna. 3 familias en Potes habían solicitado formalmente su ayuda para diseñar e instalar sistemas similares adaptados a las características específicas de sus casas, y había recibido consultas de pueblos tan distantes como Camaleno y Vega de Liébana, donde residentes habían escuchado sobre los resultados extraordinarios que había logrado con su batería térmica de rocas. Fernando se encontró en la posición inesperada de tener que desarrollar principios generales y metodologías estandarizadas que pudieran guiar implementaciones exitosas en diferentes contextos arquitectónicos y climáticos, proceso que requería sistematizar conocimientos y técnicas que había desarrollado intuitivamente durante su propio proyecto, pero que ahora necesitaba articular claramente para que otros pudieran beneficiarse de sus innovaciones. El verano de 2019 trajo consigo una oportunidad inesperada para refinar y optimizar el sistema de Fernando cuando decidió utilizar los meses más cálidos para realizar mejoras basadas en lecciones aprendidas durante su primer invierno completo de operación, implementando modificaciones que aumentarían aún más la eficiencia térmica y añadirían características que facilitarían el mantenimiento y operación durante temporadas futuras de uso intensivo. Fernando había identificado varias oportunidades de mejora durante sus meses de documentación meticulosa del rendimiento del sistema. Ciertas secciones de la estructura de rocas podrían beneficiarse de reconfiguración para mejorar la circulación de aire. El tubo de humos podría ser optimizado con curvas adicionales que aumentarían la transferencia de calor sin crear resistencias problemáticas, y el añadido de aberturas de acceso estratégicamente ubicadas facilitarían la limpieza periódica que mantendría el sistema funcionando a capacidad máxima durante años de operación continua. Carmen había sugerido también mejoras estéticas que harían que la estructura se integrara aún mejor con la decoración de la sala de estar, incluyendo la adición de repisas funcionales que aprovecharan el calor irradiado para secar hierbas culinarias o calentar objetos que beneficiarían de temperaturas elevadas. Durante este periodo de refinamiento, Fernando recibió una visita extraordinariamente significativa de un equipo de investigadores de la Universidad de Cantabria que habían escuchado sobre su sistema a través de conexiones académicas de Alejandro y que estaban interesados en documentar científicamente los principios termodinámicos que hacían el sistema tan efectivo para potencial inclusión en estudios sobre tecnologías de calefacción sostenible en regiones montañesas. El doctor Carlos Mendoza, especialista en ingeniería térmica, pasó 3 días completos estudiando el sistema de Fernando, realizando mediciones precisas, fotografiando detalles técnicos y entrevistando extensivamente a Fernando sobre su proceso de diseño, construcción e implementación. «Señor García», le dijo el doctor Mendoza al final de su visita, «lo que usted ha construido aquí es un ejemplo textbook perfect de aplicación práctica de principios de acumulación térmica. Sus instintos de ingeniería son extraordinariamente sólidos, y los resultados que ha logrado superan muchos sistemas comerciales que cuestan 20 veces más que su inversión total». La validación académica formal proporcionó a Fernando no solo satisfacción personal, sino también credibilidad profesional, que comenzó a atraer atención de un círculo mucho más amplio de personas interesadas en innovación en tecnologías de calefacción doméstica. El reconocimiento académico del trabajo de Fernando coincidió con el desarrollo de lo que eventualmente se convertiría en un pequeño negocio de consultoría cuando múltiples familias de la región comenzaron a solicitar sus servicios para diseñar e instalar sistemas personalizados basados en los principios que había desarrollado, pero adaptados a las características específicas de diferentes tipos de construcción, condiciones climáticas locales y necesidades familiares particulares.
Fernando descubrió que poseía un talento natural para adaptar creativamente su diseño básico a circunstancias únicas. Casas con chimeneas existentes requerían enfoques diferentes de aquellas donde sistemas completamente nuevos tenían que ser instalados. Edificios históricos presentaban restricciones especiales que demandaban soluciones especialmente ingeniosas, y familias con niños pequeños o miembros ancianos necesitaban modificaciones de seguridad que acomodaran vulnerabilidades específicas sin comprometer la efectividad térmica del sistema. Carmen había asumido responsabilidades administrativas para este negocio emergente, coordinando visitas de consulta, manteniendo registros de proyectos completados y manejando la correspondencia creciente con personas de toda España que habían escuchado sobre el Sistema García y querían implementar versiones adaptadas en sus propias regiones. Para finales del verano, Fernando había supervisado la instalación exitosa de 12 variaciones de su sistema en casas de toda la comarca, cada implementación proporcionando lecciones adicionales que refinaban aún más su comprensión de los factores que determinaban el éxito de estos proyectos y que expandían su repertorio de soluciones técnicas para problemas específicos que surgían en diferentes contextos de aplicación. El más ambicioso de estos proyectos había sido la instalación de un sistema masivo en el albergue municipal de Espinama, donde una versión escalada del concepto básico de Fernando proporcionaría calefacción nocturna para un edificio público que acomodaba regularmente grupos de montañistas y turistas que necesitaban refugio confortable durante expediciones a los picos de Europa. Esta implementación requirió innovaciones técnicas significativas, que expandieron el diseño básico para acomodar demandas térmicas mucho mayores y operación continua bajo condiciones de uso intensivo que probaron los límites de escalabilidad de los principios que Fernando había desarrollado originalmente para aplicación doméstica simple, pero los resultados exitosos demostraron que sus conceptos técnicos eran suficientemente robustos para aplicaciones comerciales e institucionales que se extendían mucho más allá de su aplicación original en su propia sala de estar familiar. La llegada del segundo invierno de operación durante noviembre de 2019 proporcionó a Fernando la oportunidad de validar no solo la durabilidad a largo plazo de su sistema original, sino también de evaluar el rendimiento comparativo de las múltiples variaciones que había instalado en casas de toda la región durante los meses anteriores, creando efectivamente un experimento natural a gran escala que documentaría la efectividad de diferentes adaptaciones de su concepto básico bajo una variedad de condiciones operativas reales. Fernando había establecido un protocolo de seguimiento sistemático que incluía visitas mensuales a cada instalación para recopilar datos de rendimiento, fotografiar cualquier evidencia de desgaste o problemas operativos, y entrevistar a las familias usuarias sobre su satisfacción con el sistema y cualquier modificaciones o mejoras que pudieran sugerir basándose en su experiencia práctica de vida diaria con la tecnología. Carmen acompañaba frecuentemente estas visitas, enfocándose en aspectos del rendimiento del sistema que afectaban rutinas domésticas, comodidad familiar e integración con otras actividades del hogar, proporcionando una perspectiva complementaria que enriquecía significativamente el conjunto total de información que Fernando estaba compilando sobre el éxito de sus innovaciones. Los resultados del segundo invierno de operación confirmaron no solo que el sistema original de Fernando mantenía su efectividad excepcional, sino que las mejoras implementadas durante el verano habían incrementado su eficiencia en aproximadamente 15% adicional, reduciendo aún más el consumo de combustible, mientras proporcionando temperaturas nocturnas incluso más consistentes que durante el primer año de operación. Más importante aún, todas las instalaciones realizadas para otras familias demostraron rendimiento exitoso que validaba la transferibilidad de los principios técnicos de Fernando a diferentes contextos y confirmaba que su sistema representaba una solución genuinamente robusta en lugar de un experimento afortunado que funcionaba solo bajo las condiciones específicas de su propia casa. Las familias que habían instalado sistemas durante el verano reportaron universalmente mejoras dramáticas en comodidad nocturna, reducción significativa en costos de combustible,
y eliminación completa de rutinas nocturnas de mantenimiento de calefacción que habían caracterizado sus experiencias invernales durante años anteriores a la adopción de la tecnología de Fernando. La validación del éxito a gran escala del sistema coincidió con reconocimiento mediático cuando un periodista de El Diario Montañés visitó Potes para investigar reportes sobre una revolución en calefacción doméstica que estaba transformando la vida invernal en pueblos de toda la región cantábrica. El artículo resultante, titulado El herrero de Potes que reinventó la calefacción, cómo rocas simples están revolucionando los inviernos montañeses, fue publicado con fotografías del sistema de Fernando, testimonios de familias que habían adoptado la tecnología y análisis técnico proporcionado por ingenieros universitarios que confirmaban la validez científica de los principios que Fernando había aplicado tan creativamente. El artículo generó interés inmediato no solo en España, sino también en países vecinos con climas montañosos similares, resultando en consultas de Francia, Portugal e incluso regiones alpinas de Italia, donde comunidades rurales enfrentaban problemas de calefacción invernal, similares a aquellos que el sistema de Fernando había resuelto tan efectivamente. Fernando encontró que su vida había sido transformada de maneras que jamás había anticipado cuando comenzó su experimento aparentemente simple con rocas calentadas en su sala de estar. Su pequeño negocio de consultoría había crecido hasta el punto de requerir un asistente de tiempo parcial para manejar la correspondencia y coordinar visitas, y había comenzado a recibir invitaciones para presentar su trabajo en conferencias sobre tecnología sostenible y innovación rural que se celebraban en ciudades principales de España. La Universidad de Cantabria le había ofrecido una posición como instructor adjunto en su programa de ingeniería práctica, reconociendo que su experiencia hands-on complementaba perfectamente la educación teórica que los estudiantes recibían en las aulas, pero que frecuentemente carecía de conexión con aplicaciones del mundo real que resolvían problemas genuinos enfrentados por comunidades ordinarias. Nunca pensé que un proyecto para calentar mi propia casa me llevaría a enseñar en una universidad. Reflexionaba Fernando durante conversaciones con Carmen sobre los cambios extraordinarios que habían experimentado durante los 2 años desde que había comenzado a experimentar con técnicas tradicionales de acumulación térmica. Pero supongo que cuando resuelves un problema real de manera que otros pueden entender y replicar, eventualmente te conviertes en maestro independientemente de si ese era tu plan original. La primavera de 2020 marcó el comienzo de lo que Fernando y Carmen comenzaron a llamar la expansión nacional, cuando solicitudes de consultoría comenzaron a llegar de regiones tan distantes como los Pirineos aragoneses, la Sierra de Guadarrama en Madrid y las montañas de León, donde comunidades rurales que enfrentaban inviernos severos habían escuchado sobre el Sistema García y querían explorar implementaciones adaptadas a sus condiciones locales específicas. Fernando se encontró viajando regularmente por España para evaluar sitios potenciales, diseñar sistemas personalizados y supervisar instalaciones que requerían adaptación de sus principios básicos a tipos de construcción, disponibilidad de materiales y condiciones climáticas que variaban significativamente de las condiciones montañesas cantábricas donde había desarrollado originalmente su innovación. Cada nuevo proyecto proporcionaba lecciones valiosas que expandían su comprensión de los factores que influenciaban el éxito de sistemas de acumulación térmica y que aumentaban su repertorio de soluciones técnicas para problemas específicos que surgían en diferentes contextos geográficos y arquitectónicos, a medida que su trabajo se extendía a través de paisajes y culturas regionales diversos. Durante este periodo de expansión geográfica, Fernando había comenzado a documentar sistemáticamente todas sus innovaciones y adaptaciones en un manual técnico comprehensive que combinaría principios de ingeniería térmica con instrucciones prácticas de construcción, fotografías detalladas de instalaciones exitosas y estudios de caso que ilustraban cómo los conceptos básicos podrían ser modificados para diferentes aplicaciones y circunstancias. Carmen había asumido responsabilidad primaria para la organización y edición de este material,
desarrollando habilidades de escritura técnica y gestión de proyectos que complementaban su trabajo administrativo en el negocio de consultoría y que la establecían como colaboradora integral en el desarrollo y diseminación del trabajo innovador de su marido. El manual estaba proyectado para publicación durante el otoño de 2020 por una editorial especializada en tecnología sostenible que había reconocido el potencial comercial de documentar técnicas que podrían beneficiar a miles de familias rurales que luchaban con costos de calefacción altos y sistemas de calefacción inadecuados durante inviernos que parecían volverse más severos e impredecibles. Cada año, el reconocimiento oficial del trabajo de Fernando alcanzó su culminación cuando fue seleccionado como uno de los recipientes del Premio Nacional de Innovación Tecnológica Rural, un galardón otorgado anualmente por el Ministerio de Agricultura para reconocer contribuciones excepcionales a la calidad de vida en comunidades rurales españolas a través de aplicación creativa de tecnología y ingeniería. La ceremonia de premiación, celebrada en Madrid con presencia de funcionarios ministeriales, académicos y representantes de organizaciones rurales de toda España, proporcionó a Fernando una plataforma nacional para presentar su trabajo a una audiencia que incluía policymakers con influencia sobre programas gubernamentales de desarrollo rural y sostenibilidad energética. Durante su presentación, Fernando enfatizó que las soluciones más efectivas para problemas rurales frecuentemente surgían de la combinación de conocimiento tradicional con comprensión científica moderna, y que políticas públicas efectivas deberían apoyar y amplificar innovaciones desarrolladas por residentes rurales que comprendían íntimamente los problemas que enfrentaban sus comunidades y que poseían motivación personal intensa para desarrollar soluciones prácticas y económicamente viables. La cobertura mediática nacional del premio transformó a Fernando de innovador regional en figura pública reconocida a nivel nacional, resultando en invitaciones para programas de televisión, entrevistas en revistas especializadas y solicitudes de colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajaban en programas de desarrollo rural sostenible. Fernando había aceptado selectively estas oportunidades, enfocándose en aquellas que proporcionarían plataformas útiles para educar al público sobre principios de acumulación térmica y que podrían inspirar a otras personas a desarrollar sus propias soluciones innovadoras para problemas domésticos que enfrentaban en sus propias comunidades. El objetivo nunca fue volverme famoso, explicaba Fernando durante entrevistas, sino resolver un problema en mi propia casa. Pero si mi experiencia puede ayudar a otras familias a vivir más cómodamente durante el invierno, entonces estoy feliz de compartir todo lo que he aprendido. Esta humildad genuina, combinada con competencia técnica evidente y resultados prácticos impresionantes, había establecido a Fernando como una voz respetada en debates nacionales sobre innovación rural, sostenibilidad energética y el potencial para que iniciativas individuales generaran impactos positivos que se extendieran mucho más allá de sus aplicaciones originales. Para diciembre de 2022, exactamente 4 años después de que Fernando comenzara su experimento con rocas calentadas por el tubo de su estufa, más de 300 instalaciones documentadas del Sistema García estaban operando exitosamente en comunidades rurales de toda España, con variaciones adaptadas funcionando en países tan distantes como Portugal, Francia y regiones montañosas de Italia, donde el manual técnico de Fernando había sido traducido y utilizado como guía para implementaciones locales que aprovechaban materiales disponibles regionalmente y técnicas de construcción tradicionales específicas de cada área geográfica. Fernando había establecido una red informal de consultores certificados que habían sido entrenados en sus técnicas y que proporcionaban servicios de instalación en regiones donde su propia práctica no podía satisfacer la demanda creciente para implementaciones del sistema, creando efectivamente una industria cottage que empleaba artesanos locales mientras difundía tecnología que mejoraba la calidad de vida para familias rurales que anteriormente habían considerado inviernos fríos e incómodos como inevitables y inmutables características de la vida montañesa y rural.
La transformación de Potes en un centro de peregrinaje para innovadores en tecnología doméstica había generado beneficios económicos inesperados para toda la comunidad cuando turistas técnicos comenzaron a extender sus visitas para explorar la región, resultando en ingresos adicionales para hoteles, restaurantes y negocios locales que anteriormente habían dependido exclusivamente de turismo convencional relacionado con montañismo y paisajes naturales. El ayuntamiento había establecido un centro de innovación rural que documentaba no solo el trabajo de Fernando, sino también otras innovaciones desarrolladas por residentes locales que habían sido inspirados por su ejemplo para desarrollar sus propias soluciones creativas para problemas domésticos y comunitarios, transformando Potes en un modelo reconocido nacionalmente de cómo comunidades rurales podrían aprovechar creatividad local para mejorar calidad de vida, mientras atrayendo atención positiva y oportunidades económicas que beneficiaran a todos los residentes. Durante la celebración del 4º aniversario de la primera operación exitosa de su sistema, Fernando reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una observación simple sobre cómo las rocas en su taller retenían calor durante la noche después de un día de trabajo en la fragua, una conexión mental aparentemente trivial que había evolucionado hacia un movimiento que ahora influenciaba políticas energéticas nacionales y mejoraba la vida de miles de familias que previamente habían luchado con costos de calefacción altos y temperaturas nocturnas incómodas durante meses de invierno que caracterizaban la vida en regiones montañosas y rurales de toda España. Cuando los vecinos se burlaron de mí por hacer pasar el tubo de la estufa por una pila de rocas, recordó Fernando durante una entrevista con un documentalista que estaba preparando un film sobre innovación rural española. Nunca imaginé que 4 años después estaríamos celebrando cómo una idea tan simple podría cambiar la vida de tantas personas. Pero he aprendido que las mejores soluciones frecuentemente son simples una vez que las entiendes, y que la diferencia entre una idea excéntrica y una innovación reconocida es simplemente demostrar que funciona. El legado del sistema de Fernando se había consolidado no solo en términos de beneficios técnicos y económicos tangibles para cientos de familias, sino también como demostración poderosa de cómo curiosidad intelectual, perseverancia frente al escepticismo y aplicación práctica de principios científicos básicos podrían generar innovaciones que transformaban vidas y comunidades de maneras que se extendían mucho más allá de las intenciones originales del innovador. Carmen observaba con orgullo profundo cómo su marido había evolucionado desde herrero local preocupado por facturas de calefacción hacia mentor nacional, cuyo trabajo estaba preservado en bibliotecas universitarias, citado en publicaciones académicas, y implementado en políticas gubernamentales que reconocían el potencial para que innovación grassroots complementara y frecuentemente superara soluciones desarrolladas por instituciones formales con recursos mucho mayores, pero comprensión limitada de problemas específicos enfrentados por comunidades rurales. Mientras contemplaba las montañas cantábricas desde su sala de estar perpetuamente cálida, rodeada por rocas que continuaban irradiando calor suave toda la noche exactamente como Fernando había soñado cuando comenzó su experimento años atrás, Carmen sabía que habían vivido para ver la validación más completa posible de la filosofía que había guiado todo el proyecto, que soluciones extraordinarias frecuentemente emergen de observación cuidadosa de fenómenos ordinarios, combinada con voluntad de actuar, basándose en esas observaciones, independientemente de si otros inicialmente comprenden o aprueban los métodos no convencionales requeridos para transformar ideas aparentemente simples en innovaciones que mejoran permanentemente la calidad de vida humana.